Porque carga positiva con negativa se atraen. Perfecto. Entonces, toda la energía que la partícula alfa lleva se va a transformar en ionización porque va a quitar electrones, pero además va a colisionar con muchos átomos, porque no va a sentir repulsión electromagnética por parte de los átomos, por esta propiedad que acabamos de mencionar. Entonces, al colisionar con muchos átomos, lo que va a hacer es que va a perder toda su energía cinética. Por lo tanto, con una hoja de papel es más que suficiente para detener a una partícula alfa. A lo mejor, como regla, para que lo recuerden, esta estructura, como mencionábamos ayer, es un núcleo de helio 4, y el helio ¿en qué estado de la materia se encuentra? Es un gas noble, ¿no? Es un gas. Entonces, si yo le pongo una hoja de papel y soplo, ahí se detiene, ¿no? Entonces, si lo quieren recordar de esa manera, bien se puede. La razón física por la que se detiene la radiación alfa, que por supuesto que si yo le soplo a la hoja de papel no tiene nada que ver con la energía cinética que lleva una partícula alfa, pero así es como funciona. Ahora, antes de continuar, estoy hablando de cosas de energía y ayer vimos que la energía para las partículas subatómicas la representábamos con megaelectronvolts o kiloelectronvolts o simplemente electronvolts. ¿Cuál es la unidad de energía en el sistema internacional? ¿De energía o de trabajo? El Joule. El Joule. Muy bien, entonces, ¿cómo convertimos de joules a electronvolts? Bueno, afortunadamente, un electronvolt para la energía coincide con el valor de la carga del electrón. ¿Cuánto es la carga del electrón? ¿No? O sea, Menos 1.60219 por 10 a la menos 19 coulombs. Y un electronvolt va a representar 1.60219 por 10 a la menos 19 joules. Entonces, aunque se escuche así muy rimbombante, 5 megaelectronvolts, 5 millones de electronvolts, en realidad es una cantidad muy pequeñita de energía. Es por eso que se tiene que hacer esa transformación, para no estar diciendo microjoules, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿esto está claro? ¿Alguna duda hasta ahorita? sí, la M al lado de electrón voltio, ¿qué significa? ¿Millón o qué? Ajá. Mega de millón. ¿Y ¿Recuerdan y los K de prefijos kilo? de las escalas? Tenemos la unidad, las decenas de unidad, las centenas de unidad. Y recuerdan que aquí, por ejemplo, si yo quisiera decir que hay, bueno, vamos a poner, por ejemplo, metros, ¿no? ¿Cuántos metros tiene un kilómetro? Sí, 1000. Son 1000, ¿no? Si multiplico por 1000, es una escala más.
bueno, perdón, 3 órdenes de magnitud más, tendría megámetros, y esos son 1.000.000. ¿Sí recuerdan eso, nomenclatura? Sí, sí, sí. Notación científica, Por ¿no? 10 a la 6. Exactamente. El prefijo mega es 10 a la 6. Es muy parecido a los bytes, ¿no? De las computadoras. Sí, sí, Un eso estaba kilobyte, pensando. nada más que esos son 1024, ¿no? Y si junto 1024 de estos, entonces tengo 1 megabyte, ¿no? Y ya son, no recuerdo cuánto es eso. Bueno, son 1024 kilobytes, ¿no? Entonces, en este caso estamos solamente utilizando escalas de miles en vez de 1024. ¿Sí se entiende eso? Sí, profe. Claro. ¿Sí lo recuerdan o no? Todo claro, profesor. Bueno, 10 a la 3 es kilo, 10 a la 6 es mega, 10 a la 9 son gigas, y 10 a la 12 son teras. La unidad que sea, ¿no? Kilogramo, megagramo, gigagramo, teragramo, son las escalas, son los prefijos que se utilizan cuando se hacen en la notación científica en órdenes de magnitud de 3. Estos son los crecientes, y por abajo pues tenemos mili, centi, etcétera, ¿no? Relaciónalo con el conocimiento que tienen de las medidas de longitud, centímetros, milímetros, micrómetros, es el equivalente, pues, esto es creciente, ¿no? Kilómetros, todo para decir. No quiero entretener mucho en eso, porque esto es más básico. Bueno, la M significa 1.000.000 de la unidad que estén, con la que estén trabajando, ¿no? Esta es la unidad y este es un prefijo que representa millones. ¿Esto ya lo tienen? ¿Ya lo puedo borrar? Sí, ya. Sí, ya. Sí, profe. Muy bien. Ahora, ¿qué otro tipo de radiación vimos? Beta. La radiación beta. Que son electrones que se originan en el núcleo a través de una desintegración. Ahora, lo mismo, ahora tenemos una partícula muy pequeñita que es el electrón, y se va a enfrentar contra una hoja de papel. Nuevamente tenemos aquí los átomos de carbono. En este caso, ¿qué pasaría? Recuerden que es una partícula muy chiquitita, muy ligera. ¿Qué es lo más probable que pase ahí? ¿Qué pasaría en la hoja? O sea, no se detendría. Pasaría. ¿Qué efectos físicos ustedes se imaginan que pasaría ahí para que el electrón pudiera pasar más o menos libremente? Lo que pasaría no es que rebotaría con los átomos de carbono, pero no sería el mismo electrón el que salía expulsado, sino el que tiene el carbono, ¿no? Como Muy las bien. esferas de Newton. Esa es una buena respuesta. El electrón va a colisionar de manera
electromagnética, o sea, no se van a tocar dos electrones porque sus cargas no lo permiten, pero sí lo va a alcanzar a como empujar, ¿no? Por la interacción electromagnética. Entonces puede ionizar estos. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa con el electrón que está incidiendo? Aquí este hace una ionización, ¿no? El carbono queda ionizado. Le quitamos un electrón que se va a absorber inmediatamente a lo mejor por otro átomo que esté por ahí. Y el electrón que está incidiendo, ¿qué le va a pasar? Va a ser absorbido por el átomo al que se le quita el otro. No. No, porque recuerden que consideremos que este electrón, el que está ligado al átomo de carbono, es estático. Y este viene a una velocidad endemoniada porque trae mucha energía, trae 5 kiloelectronvolts. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasa cuando ustedes están jugando billar? Tienen su conjunto de bolas de billar e incide la bola blanca. ¿Qué es lo que le pasa a la bola blanca? ¿Cambia su trayectoria? Cambia la trayectoria, exactamente. Entonces, este electrón que no está ligado a nada, al interaccionar con este otro que está estático y ligado a este átomo de carbono, muy probablemente va a ionizar algunos átomos con los que se encuentra. Pero al sentir la interacción electromagnética de tanto electrón, lo que va a hacer es tomar trayectorias erráticas. Entonces, es por eso que una hoja de papel no nos va a servir para detenerlo. Si tomamos en vez de una hoja de papel una plaquita de, digamos, 5 centímetros de aluminio, lo que va a pasar es que el electrón va a tener esta trayectoria errática y en algún momento se va a detener. De tantas interacciones que va a tener con los electrones de la placa de aluminio, va a perder mucha energía en los cambios de dirección y finalmente va a detenerse. Por eso no se necesita tampoco una placa muy gruesa de un material para detener la radiación beta. Afortunadamente porque es extremadamente ligera. ¿Alguna pregunta? Profe, no sé si lo haya comentado en sus anteriores clases. En mi Dime. caso personal, me vengo enterando de sus recientes clases, pero hoy ahorita pone como equivalente la radiación gamma con un electrón. ¿Es así? O sea, el electrón es radiación beta. Sí, ayer estábamos platicando que en el núcleo, cuando tienes un excedente de neutrones, o pues sí, de neutrones, este núcleo se vuelve inestable. No tendríamos que recapitular bastantes cosas, pero bueno, cuando el núcleo es inestable por exceso de neutrones, pueden pasar varias cosas, entre ellas, si es un núcleo muy pesado, va a emitir partículas alfa, que son las que acabamos de ver ahorita, bueno, en el caso anterior, o puede ser que el neutrón se desintegre y forme un protón, un electrón y un antineutrino. Entonces, el protón, al ser parte de la familia de partículas que viven en el núcleo, pues se queda en el núcleo, y el electrón y el neutrino salen disparados. Y a este electrón que sale del núcleo se le llama radiación beta. Muchas gracias, profe. Sí. Ujú.
Sí, cuando yo empecé a estudiar eso, yo también tenía esa duda, así que no te preocupes, es muy normal. Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Quedó claro esta de la interacción de la radiación beta o de los electrones con, sí, radiación beta, con la materia? ¿Alguna pregunta? Perfecto. Continuamos. ¿Ya puedo borrar aquí? Sí, profe, creo. Perfecto. Ok. Vamos a hacer como en el rival más débil y la primera respuesta que yo escuche la tomo como respuesta. Muy bien. ¿Qué otro tipo de radiación vimos? ¿Gamma? La radiación gamma. Esta proviene de un núcleo que está inestable, excitado por un exceso de energía, y cuando reduce al mismo núcleo, emite radiación electromagnética que se conoce como radiación gamma. Entonces, al ser una onda electromagnética, ¿a qué velocidad viaja la radiación gamma? ¿A la luz? A la velocidad de la luz. Y se comporta exactamente igual. Ahora, si nosotros tenemos les voy a adelantar un par de cositas. Los fotones se representan de esta manera. Es como una flecha, pero en zigzag. Y al interactuar con una superficie cualquiera, ¿ustedes qué es lo que creen que pueda pasar? Llámese aluminio, plomo, papel, lo que sea. ¿Se reflecta o rebota? ¿Cambia? No. Algunos pueden rebotar, sí, dependiendo del material. Ujú. ¿Qué otra Se cosa puede puede pasar? absorber en tipo de energía, o sea, transformándose en... ¿Se puede transformar en un electrón? ¿Un fotón? Dependiendo de la energía de este, sí, puede llegar a crear partículas. Se puede transformar en un electrón y en un positrón. Ajá. ¿Será que este fotón pueda pasar a través del material? Sí, No pero debe cambia su depender. velocidad, ¿no? Ajá, debe haber interacciones de varios tipos. Bueno, en general, muchas gracias, son muy buenas respuestas. Todo eso es posible que pase. En general no vamos a tener un solo fotón, vamos a tener un montón de haces incidentes, ¿no? Entre esos, uno puede rebotar, otro puede pasar, otro se puede absorber por aquí, otros puede desviarse, y otros más se pueden transformar en pares de partículas. Todo eso puede pasar. Acá lo importante en protección radiológica, lo que nos interesa es lo que pasa de este lado. Eso es lo más importante. Dependiendo del tipo de material que tengamos, va a ser el número de interacciones que haya dentro de él, y también de eso va a ser muy dependiente cuántos haces de radiación puedan pasar hacia el otro lado. Entonces, aquí lo importante es saber todas ese tipo de interacciones para que se pueda calcular de manera más precisa cuántos haces de fotones vamos a tener del otro lado de la placa o de la barrera o del material comparado con el que tenemos aquí.
inicialmente. Entonces, fueron muy buenas respuestas, muchas gracias. No sé si ya lo sabían o lo se pusieron a estudiar, pero está muy bien. Todo eso puede pasar. Incluso también dependiendo del tipo de material se puede hasta volver radiactivo y cosas así, con simplemente la radiación electromagnética. Muy bien, además, no vamos a olvidar que los fotones, las ondas electromagnéticas no tienen carga, entonces no interaccionan de manera electromagnética ni con los electrones ni con los núcleos de los átomos. Por eso que es muy fácil que atraviesen sin que les pase nada, ¿no? Sin que se desvíen, sin que... Estas desviaciones van a ocurrir cuando coincida en la trayectoria un núcleo atómico o un electrón. Eso es bien difícil, pero puede pasar. Las interacciones más importantes son con los núcleos, porque como son más grandes, la sección eficaz es mayor y por tanto hay mayor probabilidad de interacción. Entonces, es por eso que hay probabilidad de que se vuelvan radiactivos. A lo mejor por poco tiempo, pero sí puede pasar. Perfecto. Y el último tipo de interacción, de radiación que vimos, ¿cuál fue? ¿Neutrónica? Electromagnético. Neutrones. Perfecto. ¿Qué carga tienen los neutrones? No tienen carga, ¿no? Muy bien, entonces, ¿será que los neutrones pasen de largo igual que lo hacen las ondas electromagnéticas? ¿O qué podría pasar ahí? Recuerden que no tienen carga, pero sí tienen que, son partículas físicas, ¿no? Pero sí tienen masa. Tienen masa. Y tienen una masa muy grande, ¿no? Un poquito más que la del protón. Entonces, ¿qué podría pasar cuando interacciona un neutrón con un pedazo de materia? Siempre comparen esto con, con algo que puedan relacionar, ¿no? Imagínense una bola de tenis y un balón de básquetbol, ¿no? ¿Qué es lo que pasa cuando esta pelota choca con la más grande? Rebota. Rebota simplemente, ¿no? Entonces, como el neutrón no va a interaccionar ni con los electrones ni con los protones de manera electromagnética, las colisiones van a ser cuerpo a cuerpo. Y todas esas colisiones van a seguir las reglas de la mecánica para fines prácticos. Entonces, ¿cómo, eh, ¿cómo evitaríamos que los neutrones salieran rebotando sin pasarle casi nada de energía a la pelota más grande? En este caso, el material de aquí, ¿no? Pues lo que se necesita es que este material tenga átomos más o menos del mismo tamaño o de la misma masa que el neutrón. Es por eso que para detener neutrones se utiliza preferentemente parafina, hormigón y pues agua. Ujú. ¿Por qué? Porque contienen muchos átomos de hidrógeno. Y el hidrógeno, como ya vimos ayer, está compuesto principalmente por un solo protón.
Entonces, cuando el neutrón llega y choca con el protón, como son más o menos de la misma masa, sí es capaz de transferir la energía. Y obviamente la energía que lleva el neutrón se va haciendo cada vez menor. ¿Hasta ahí alguna duda? ¿No? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando el neutrón interacciona con átomos muy, muy, muy grandes, como puede ser el uranio? Vamos a poner un uranio bien conocido, ¿no? El 235. Bueno, lo que puede pasar es que al interaccionar, aunque sea muy poquito, le cede un tanto de energía. Ujú. Entonces, puede ser que por la inestabilidad de este átomo, que le faltan, de hecho, neutrones para ser estable, o bien lo absorbe, o bien simplemente choca, se va con un poquito menos de energía, y la energía mínima que le deja a este núcleo inestable hace que se desintegre y produce, pues dependiendo de cuánta energía le pase, puede producir átomos de torio, de, ¿qué será? De xenón, y otros que son más o menos de la misma, del mismo número de masa este, que el otro, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí pongamos, por ejemplo, 135 y el otro tendría que llevar un número de masa pues de 100, ¿no? Para que esto quede con se conserve el número de nucleones. Entonces, puede ser cualquier átomo que cumpla con esta característica. Esto se aprovecha ¿en qué lugares, saben? Es en la física nuclear, ¿no? En física nuclear, ajá. Pero específicamente, ¿saben dónde se utiliza este tipo de reacciones? Es que había leído algo que eso era conocido como fisión y que Ujú, perfecto. la En energía la planta nucleoeléctrica de Veracruz, ¿no? Por ejemplo, Por ejemplo, las centrales nucleares. Ajá, de Laguna Verde. que fue como el inicio para lo de la bomba atómica. así es. Entonces, esos son los dispositivos más conocidos, ¿no? De donde se utiliza fisión nuclear. Y este es precisamente el mecanismo. Aquí además salen otros dos neutrones libres y así. Entonces aquí a lo mejor me equivoqué, debería ser 98. Ujú. Perfecto. Muy bien contestado. ¿Dudas con esto? ¿No? Muy bien. Les comento que para la clínica, para la física médica, es muy difícil tratar con este tipo de radiación porque hay un umbral. Bueno, los aceleradores lineales manejan distintos tipos distintos niveles de energía que van desde los 4 MeV hasta los 18 MeV. Ujú. Y pues a partir de, bueno, aquí varían 6, 10, 12, etcétera. Pero cuando se utilizan energías de 10 MeV, los materiales empiezan a volverse temporalmente radiactivos y empiezan a generar neutrones. Entonces, es un problema porque con todas estas cosas que ya vimos, o sea, aquí el hidrógeno, que es compuesto
importantísimo del agua, se puede volver radiactivo. Puede absorber al neutrón y convertirse en deuterio. Y peor aún, se puede convertir también en tritio. Y este decae en radiación beta y pues causa muchos problemas a la salud, ¿no? Recuerden que la mayoría de nuestro cuerpo está compuesto por agua, entonces por eso es problemático. Y creo que no se va a ver en ningún lado que haya protección contra neutrones ahí en la clínica. Generalmente este tipo de materiales, por ejemplo la parafina, se utiliza para construir los detectores de neutrones. Pero bueno, un dato general. ¿Puedo borrar aquí? ¿Tiene alguna pregunta? No. Bien, entonces borro. Ahora, en cuanto a la radiación electromagnética, ¿cómo podríamos calcular la energía de un fotón? ¿Recuerdan sus clases de física de la prepa, cuando semestres avanzados? Bueno, no conozco el programa de estudios de ahora, pero a mí me tocó que sí nos enseñaron cómo se calculaba la energía eléctrica, la energía de un fotón. ¿No? Bueno, recuerden que los fotones son ondas electromagnéticas y como son unas ondas, se les puede asignar, ¿cómo se llama esto? Este espacio que hay en las ondas. Longitud de onda. Longitud de onda, que como es una onda electromagnética, se caracteriza con la letra lambda. Y además podemos contar el número de crestas o el número de valles por unidad de tiempo. ¿Y eso qué es? Frecuencia. Eso es la frecuencia. En las ondas electromagnéticas se denota con la letra nu. Ambas son letras griegas. Cuando nosotros multiplicamos la longitud de onda por la frecuencia, ¿qué unidades tienen estas? ¿Qué unidad tiene la longitud de onda? Es una longitud, entonces está en metros, ¿no? ¿Y la frecuencia? Hertz. En hertz, y eso es 1 sobre segundo. 1 sobre segundo. Entonces, si multiplicamos, ¿qué tenemos? Metros sobre segundo, sí. Y eso es Sí. velocidad, ¿no? Como es una onda electromagnética, es la velocidad de la luz. Perfecto. Entonces, Planck demostró que hay una constante que puede relacionar tanto la frecuencia o la longitud de onda, digo, sí, la longitud de onda, con la energía, y eso es con la constante de Planck. Si yo multiplico la frecuencia por la constante de Planck, obtengo la energía de la onda. Entonces, esto se los comento porque ayer estábamos viendo en el espectro electromagnético cómo después del cachito que nosotros conocemos como luz visible, inmediatamente después de la luz color violeta, sigue el ultravioleta, esto es una B. Y de ahí para arriba, ¿no? Aquí ya encontramos rayos X, rayos gamma y todo lo que tenga que ver con la radiación.
Entonces, aquí hay longitudes de onda visibles que varían entre los 400 y los 700 nanómetros. Y conforme crece digamos, la energía de la onda electromagnética, esto se va haciendo más pequeño. Y lo que va creciendo es la frecuencia. Entonces, hacia acá, la longitud de onda decrece y la frecuencia de onda se incrementa. Eso es nada más para que lo tengan en cuenta. La siguiente vez que vean el espectro electromagnético y que les digan, no, pues acá la onda tiene una frecuencia de tantos hertz, ¿no? No sé, no tengo ahorita recuerdos de cuántos, pero a ver, los checo antes. Disculpen ustedes, es que no lo tengo de memoria. No lo tengo en estas diapositivas. ¿Alguien tiene el espectro electromagnético ahí en sus diapositivas, por favor? ¿Qué necesita del espectro? Una frecuencia de onda, la que sea. Aquí ya lo encontré. Dice que la máquina de rayos X emite una frecuencia de alrededor de 10 a la 19 Hz. Ujú. Si lo transformáramos a megahertz, serían alrededor de 10 a la 14 megahertz. Muchísimo más que los 105 creo que maneja las ondas de radio de FM, frecuencia modulada. Entonces, esa es la diferencia entre la radiación ionizante y la radiación no ionizante. En este umbral, los valores de energía que tienen o de frecuencia es lo que distingue una radiación que nos puede ionizar y otra que no puede ionizar. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Sí, cuando Sí. estuvimos dilucidando aquí la longitud de onda y la frecuencia, ¿la letra C es la carga o qué representa? La velocidad de la luz. Ah, es la velocidad. Ujú. Sí, recuerda que las unidades de longitud de onda están en metros, de frecuencias 1 sobre segundo, multiplicamos y obtenemos unidades de velocidad. Y Y la como es una onda que, electromagnética, debe cumplir con que se mueve a la velocidad de la luz. Ujú. y la H sería la constante de Planck, ¿no? H es la constante de Planck. ¿Y la letra al lado de ella es velocidad o es la letra nu? Se llama nu. Es una letra griega. Entonces es la frecuencia, La ¿verdad? frecuencia. Ujú. Gracias. Nada más. Perfecto. ¿Puedo borrar esto? Sí. Bien. ¿De lo que vimos ayer alguien tiene alguna duda? ¿No? Muy bien. Entonces vamos a pasar a las diapositivas. No, muy bien, ya está. Bueno, a ver. Profe, una pregunta. ¿Qué eran los
isodiáferos. Isodiáferos. Cuando tú tienes, por ejemplo, un átomo de carbono, vamos a poner 14, y tienes un átomo de nitrógeno, también 14. Ah, no, mal ejemplo, mal ejemplo. Eso no va a coincidir. A ver, tendría que ser... ajá. Oxígeno 16. El carbono tiene número atómico 6. El oxígeno tiene número atómico 8. Y este es el número de masa. ¿Sí? Sí. Ok. Y el número de masa, representando con la letra A, se compone de el número de protones, que es el número atómico, más el número de neutrones. Entonces, ¿cuántos neutrones debe tener aquí este átomo de carbono para que cumpla con esta condición? 8. Debes tener 8. Muy bien. Entonces, aquí el átomo de carbono tiene 8 neutrones. Entonces, si yo tomo la diferencia entre el número de protones y de neutrones, me va a dar 2, ¿cierto? Tengo neutrones menos protones. Ahí este tampoco es un buen ejemplo. Esos son difíciles de identificar, pero ahorita con el ejemplo se va a poder. No se preocupen. Tendría que ser... ¿Lo he puesto? No. Ajá, sí. No. Entonces aquí la diferencia entre el número de neutrones y el número de protones va a ser 2, ¿cierto? Tengo 8 neutrones, tengo 6 protones, tengo una diferencia entre ellos de 2 nucleones, ¿no? Que son el excedente de neutrones. Acá me va a pasar más o menos lo mismo. ¿Cuántos neutrones debe tener el oxígeno 18 para que se cumpla esa condición del número de masa? Deben ser 10 neutrones. Si yo hago la diferencia, neutrones menos protones, la diferencia es 2. A eso se refiere cuando son isodiáferos, que tienen la misma diferencia. No me acuerdo si es latino o es griego, la raíz isos significa igual. Y diáfero, que viene de diferencia. Entonces, cuando ustedes tienen isótopos y están comparando a ver qué relación guardan entre ellos, pues hay diferentes, ¿no? Desde que son isótopos, desde que son isóbaros y todo eso. Entonces, esto también es una propiedad que de repente resulta útil en el estudio de los núcleos radioactivos. ¿Está resolví tu pregunta? Sí, sí, gracias, profe. Y bueno, y de la radiación gamma se supone que es ocasionada por la desexcitación de un nucleón, eso, o sea, De un núcleo. ujú. Ahí, bueno, es que no estoy segura, pero una vez había visto que se supone que también están como, no sé si sí es así, pero que están como en capas también los protones y neutrones. Sí, lo puedes...
Eso es un modelo, el modelo de capas, así se llama. Son modelos de estructura nuclear. Existe el modelo de capas, el modelo de la gota de agua, y otros. La verdad no conozco todos, pero cada uno se utiliza como para fines específicos, ¿no? Por ejemplo, el de la gota de agua se utiliza para describir teóricamente cómo ocurre la fisión, porque, como les decía antes, el núcleo de uranio 235, por ejemplo, se divide en dos átomos igual pesados, dependiendo de la energía del neutrón que incida. Puede ser xenón, puede ser torio, etcétera, ¿no? Pero el otro material va a tener aproximadamente la misma masa. Entonces, eh, para estos fines, comparar como la dinámica que tiene una gota de agua al dividirse es muy funcional para describir ese proceso. El modelo de capas, la verdad no me acuerdo de lo que es. Perdón. Sí, pero sí, son modelos de estructura nuclear. Ok, muchas gracias, profe. Es que una vez leí algo de María Gopper-Meyer y que precisamente sobre su contribución al modelo de capas, pero no me quedó muy claro como más o menos qué onda, pero gracias, profe. Sí, bueno, a lo mejor después podemos estudiarlo y comentamos al respecto. Pero sí, es eso. Se utilizan para diferentes fines. Este a lo mejor pudiera ser que precisamente para la desexcitación, el estudio de la desexcitación de los núcleos, pero la verdad no estoy muy involucrado con ese tipo de teorías. Los conozco porque, pues, por el medio, pero no los estudié a fondo. Es todo un mundo, la física nuclear es todo un mundo de teorías y de análisis y estudios. Ujú. ¿Alguna otra duda? ¿No? Bueno, entonces continuamos ahora sí con las diapositivas. Voy a ver si ahora sí agarro esto. Y aquí está. ¿Ya lo ven? Sí, se ve. Sí. Radiación, la seguridad y protección. Maestro, creo que está muteado. No puedo escuchar nada. Creo que se muteó el maestro. Sí. Sí, ahí aparece pues, el icono de mute. Maestro Rogelio. Maestro Rogelio. Maestro, Le mandemos mensaje a todos, ¿no? Todos al mismo tiempo. A lo mejor está ocupado. pero está Es que le moviendo cambia el las cursor. diapositivas. ¿No?
griten todos. Ah, ya. Perdón, no me estaban escuchando, ¿verdad? No. No, maestro. ¿Escuchan? ¿Me escuchan? Sí. Sí, ya. ¿Me escuchan? Sí. Sí, profe. Sí, Pero ya no sube la diapositiva. Ah, ya los oigo. Ahora sí me escuchan, ¿verdad? No me estaban escuchando antes. No. Ok, bueno, les comentaba que ahora vamos a hablar un poco de radiobiología, porque a la protección radiológica le interesa cuáles son los efectos de la radiación sobre las células que componen al cuerpo humano, y estas coinciden con que son células animales, así que solamente se estudia los efectos de la radiación para este tipo de células. Sé que nos olvidamos de la célula vegetal, de hongos y demás. Bueno, cuando la radiación pasa a través de una célula, se produce un deterioro específico, debido a que la radiación puede ionizar o excitar a los átomos y a las moléculas que componen a la célula. Como mencionamos hace un rato, las células del cuerpo humano están compuestas en la mayor parte por agua. Entonces, cuando la radiación incide sobre ellas, puede traer como consecuencia daños ya sea directos o indirectos en la célula. Y ahorita vamos a ver de qué se trata cada uno de ellos. El daño directo se produce cuando la radiación rompe las cadenas de ADN en el núcleo celular, y ya que estas son las encargadas de proporcionar la información genética, pues los daños pueden ser muy graves, de tal manera que la célula puede dañarse y mutar y formar pues cánceres o algún daño así estructural en el tejido. El daño indirecto se produce cuando una molécula cualquiera que está en el núcleo celular, que no es la cadena de ADN, se fracciona en radicales libres. Es decir, el agua, que es la molécula más importante, al recibir una dosis de radiación, cualquiera que ésta sea, se ioniza y forma radicales que químicamente son inestables y comienzan a interaccionar con otras moléculas, lo que produce moléculas extrañas en el cuerpo, como lo es el caso de el agua oxigenada. Recuerdan que estábamos diciendo que el agua está compuesta por 2 átomos de hidrógeno y 2 de oxígeno. El peróxido de hidrógeno, que es el agua oxigenada, está compuesta por 2 átomos de hidrógeno y 2 de oxígeno. Y el agua oxigenada, pues es extraña a la célula y por lo tanto la envenena. Así que va a matar a la célula. Eso es un daño indirecto de la radiación.
Vamos a recordar un poquito cómo es la estructura celular para que no nos agarre de sorpresa lo que estamos diciendo. Tenemos en la célula el núcleo celular, donde estábamos mencionando que está la estructura de la cadena de ADN. La célula es la unidad más pequeña de vida que tiene funciones vitales para el funcionamiento de los tejidos. Entonces esa es la importancia. Les acabo de comentar lo del núcleo. La membrana nuclear, la membrana citoplasmática, que es la que cubre a la célula, es el límite entre la célula y el exterior. Esta sirve como filtro para que entren los nutrientes del exterior hacia la célula y al mismo tiempo impide que cuerpos extraños entren a la célula y la lastimen. El citoplasma es el lugar donde se encuentran todos los organelos de la célula, como el aparato de Golgi, los ribosomas, etc., y que permiten que la célula pues tenga su metabolismo, ¿no? Que ahí forme sus nutrientes, que procese más bien los nutrientes y le den energía a la célula. El citoplasma contiene aproximadamente un 70% de agua. De ahí la importancia que se estudie los efectos de la radiación cuando inciden en esa parte. Cuando la radiación incide en el núcleo celular, como comentamos antes, el peligro que tiene un riesgo muy bajo es que rompa las cadenas de ADN. Aunque las células son capaces de reparar los daños producidos por la interacción de la radiación, pues lo más probable es que la célula muera dependiendo de cuánto daño se le haga. Esa probabilidad de muerte de la célula pues es proporcional a la cantidad de radiación que recibe. Cuando la radiación incide en el citoplasma, tiende a descomponer las moléculas de agua y forma los radicales libres que estábamos comentando anteriormente, y puede producir que la célula muera, mute o tenga un estado latente de, digamos, como de enfermedad. Cuando la radiación interacciona con la membrana citoplasmática, se producen algunas alteraciones que destruyen alguna parte de la membrana, y esta pues ya no puede proteger a la célula y queda expuesta a fluidos del exterior, o incluso puede ser que el citoplasma se salga de la célula, lo cual va a cualquiera de las situaciones va a dañar a la célula. Aunque puede que sobreviva, va a verse comprometidas sus funciones de duplicación, de mitosis. Entonces pueden fallar y puede ser que la célula se duplique, pero con errores, lo que ocasiona también que haya mutación.
Ahora vamos a hablar un poquito de lo que es ya en materia de protección radiológica, lo que es la dosis de radiación. Y para eso vamos a hablar del depósito de energía, ya que la radiación lo que hace es depositar energía en el material con el que está interaccionando. Entonces, para eso vamos a hablar de energía, la intensidad y de el depósito de energía en sí, que eso va a depender del tipo de radiación y de la energía que tenga el tipo de radiación. Muy bien, entonces la intensidad de la radiación es la cantidad de partículas, ya sean cargadas o no cargadas, que llegan hasta una porción del cuerpo, de la porción del cuerpo que esté expuesta a la radiación. La energía de la radiación, pues es precisamente lo que estábamos viendo hace un rato. Va a depender de la frecuencia de la onda electromagnética, o en el caso de las partículas cargadas y de los neutrones, de su energía cinética. La cantidad de energía de radiación que se deposita por unidad de masa es conocida como la dosis. La intensidad de la radiación, que es el número de fotones o de partículas que están incidiendo, el número de emisiones, se va a decaer en función de la distancia. Al igual que las ondas, que la fuerza electromagnética, que el campo electromagnético, el campo gravitatorio, se va a reducir con una relación inversamente proporcional al cuadrado de la distancia, es decir, 1 sobre r cuadrada. Cuanto más lejos estemos de la fuente de radiación, va a ser menos probable que nos incida en el cuerpo. Aquí lo que ya comentábamos antes, la energía de la radiación. En el caso de las ondas electromagnéticas, va a depender de la frecuencia o de la longitud de onda de nuestra onda electromagnética. Ahora, aquí hay unas unidades que utilizamos en seguridad y protección radiológica, que son la actividad, la exposición y rapidez de exposición, el equivalente de dosis y la rapidez del equivalente de dosis, y puede que sea el más importante, el equivalente de dosis efectivo. La actividad es el número de desintegraciones que ocurren en función del tiempo, es decir, cuántas desintegraciones tenemos por segundo, que ya lo habíamos comentado un poquito ayer. En el Sistema Internacional de Unidades, el becquerel es la unidad para medir esta magnitud, que es la actividad. Y en el sistema sexagesimal de unidades es el curie. Y aquí tenemos su equivalencia. La exposición es la cantidad de carga eléctrica que la radiación electromagnética produce en una unidad de masa de aire. Entonces, para medir esto, se puede utilizar un electrómetro. Y esto nos va a dar en una cierta área, o bueno, si calculamos el volumen de un diferencial de aire,
la masa de ese volumen, vamos a tener que cuanto cambie la carga por esa unidad de volumen, nos va a dar la exposición. Las unidades, por supuesto, de carga, Coulomb por kilogramo. En el sistema segesimal se conoce como Röntgen. La rapidez de exposición, pues va a ser cuánta carga se produce en ese diferencial de masa por unidad de tiempo. Entonces tenemos que la rapidez de exposición va a ser la exposición dividida entre el tiempo. Y aquí sus equivalencias. La dosis absorbida va a ser la energía depositada por unidad de masa. Y aquí unidad de masa va a ser una masa de tejido humano, muy relacionado con la masa de un volumen dado de agua. Esto se utiliza mucho en radioterapia para calcular las dosis que se están administrando, ya que se utiliza para, como ejercicio, antes de dar el tratamiento, un fantoma o un equivalente de agua. Y aquí tenemos la equivalencia con el sistema segesimal de unidades, que un Gray, que es la unidad en el sistema internacional, equivale a 100 rads. Las unidades básicas, por supuesto, van a ser el joule y el kilogramo. Como es energía depositada por unidad de masa, va a ser la cantidad de energía dividida por la cantidad de masa. La dosis absorbida en el tejido es la unidad ya de a de veras en la masa orgánica, es decir, en nuestro cuerpo. Y está determinada por la exposición en el aire multiplicada por un factor de 1.04. Esta sí es la dosis que nos interesa a nosotros, porque es en el tejido humano. La rapidez de dosis absorbida es lo mismo, cuánta dosis estamos recibiendo en determinado tiempo. Grays por segundo, y aquí son rads por segundo en el sistema segesimal. El equivalente de dosis es la dosis absorbida en el tejido humano por un factor de calidad, y ese factor de calidad va a depender del tipo de radiación con el que estamos interaccionando, ya sean partículas cargadas, ondas electromagnéticas o neutrones. El factor N son otros factores, como el factor como el factor ambiental, un factor como el estado de salud del cuerpo del paciente, del individuo que está expuesto a la radiación, y otros más que se les puedan ocurrir. Este equivalente de dosis, a pesar de que tiene las mismas unidades que el Gray, porque es energía por unidad de masa, aquí ya se cambia la unidad de medida, que va a ser el sievert, porque va a representar un daño en el tejido. El sievert nos va a decir qué tan rápido se está dañando el tejido humano por
la cantidad de dosis que está absorbiendo de determinado tipo de radiación. En el sistema sexagesimal se utilizan los REM, que es el hombre equivalente para la exposición, la exposición. Rapidez de dosis equivalente, lo mismo, es qué tan rápido estamos recibiendo esa dosis en el tiempo. Aquí tenemos unos factores de calidad Q para poder calcular el equivalente de dosis. Y aquí vemos que para la radiación electromagnética, que son los rayos gamma y los rayos X, el factor de calidad es 1. Es decir, que si nosotros estamos recibiendo un Gray de radiación electromagnética, vamos a tener exactamente la misma cantidad de sieverts en equivalente de dosis. Para la radiación beta, en el caso específico del tritio, el factor de calidad va a ser 2. Es decir, que si recibimos un Gray de radiación beta emitida por el tritio, vamos a tener 2 sieverts de equivalente de dosis. Eso quiere decir que el daño es mayor si estamos recibiendo radiación beta. Si la radiación beta o los electrones exceden los 30 kiloelectronvolts, el equivalente de dosis va a ser igual que si estuviéramos recibiendo haces de radiación electromagnética de 30 kiloelectronvolts. Para las partículas pesadas, como las partículas alfa, los protones, y aquí menciona otros iones pesados, el factor de calidad va a ser 20. Entonces, esta es una radiación todavía más dañina. Por cada Gray de radiación alfa, por ejemplo, que estemos recibiendo, el equivalente de dosis, o sea, el daño que vamos a recibir va a ser 20 veces mayor que si estuviéramos recibiendo radiación electromagnética. Y aquí tenemos cuánto varía para los neutrones. Tienen diferentes valores del factor de calidad dependiendo de la energía con la que se están moviendo. ¿Hasta aquí alguna duda? Muy bien. El equivalente de dosis efectivo es una ponderación que contempla el tipo de tejido que se está irradiando. Tiene las mismas unidades que el equivalente de dosis, que es el sievert. Y en el sistema hexagesimal, pues los REMs. Aquí, por ejemplo, tenemos la ponderación por algunos tejidos, en las gónadas, en la médula roja, en el pulmón y otros. Ahora sí, ya podemos entrar en materia de los efectos biológicos que produce la radiación en el tejido humano. Se pueden clasificar los efectos por el tipo de células que están siendo afectadas. Pueden ser somáticas. Y esto quiere decir que los va a presentar
el individuo que está recibiendo la radiación. Estos al mismo tiempo se dividen en efectos inmediatos y en efectos tardíos. Los inmediatos, como el nombre lo indica, van a ser aquellos que se presenten en un tiempo muy corto después de la irradiación. Se puede tardar de unas horas hasta 1 o 2 meses después de haber sido expuestos a la radiación. Se consideran efectos agudos porque se está haciendo una irradiación muy grande en poco tiempo. Los efectos tardíos se pueden presentar hasta varios meses o incluso años después de que se irradió una persona. Estos pueden resultar por dosis agudas, dosis fuertes, en una sola exhibición, o por exposiciones llevadas en algún lapso de tiempo, como una enfermedad crónica, ¿no? Esto, es decir, por ejemplo, trabajadores que se dedican a trabajar con equipos de radiación pueden estar recibiendo pequeñas cantidades de dosis en lapsos de tiempo muy grandes, que no necesariamente van a conllevar a que aparezcan los efectos, pero es un ejemplo que pueden considerar. Algunos de estos efectos pueden ser la esterilidad, si se irradian gónadas, la disminución de células de la médula ósea, lo que causaría leucemia, o se pueden inducir algunos otros cánceres, algún tipo de cáncer. Ahora, los que no son efectos somáticos se llaman efectos genéticos o hereditarios, lo cual quiere decir que se van a presentar en la descendencia de la persona irradiada. Otro tipo de efectos se describen por la probabilidad de incidencia dependiendo de la cantidad de radiación que se haya recibido. Los primeros son los deterministas, que se presentan a partir de una dosis umbral, es decir, a partir de cierta cantidad de dosis recibida, cierta cantidad de radiación recibida, se va a presentar el efecto. Y la severidad del efecto se va a ver afectada por la cantidad de radiación que se reciba por parte del individuo expuesto. Algunos ejemplos de estos efectos son la caída del cabello, la esterilidad, anemia, y si la cantidad de radiación fue muy grande, pues síndrome de radiación se llama, cuando ya el cuerpo empieza a tener efectos muy adversos. Los efectos estocásticos, por otra parte, se presentan de manera completamente esporádica. No hay ninguna dosis umbral que haga que aparezcan. Entonces no importa si la radiación que recibieron fue muy pequeña o muy grande. Estos efectos se pueden presentar independientemente de la cantidad de dosis de radiación recibida. Estos ocurren porque se provoca una modificación en las colonias celulares y estas se reproducen
progresivamente y esto ocasiona procesos degenerativos o neoplásicos. Aquí, aunque incrementemos la dosis, no se va a incrementar el efecto, pero sí va a ser más probable que se presente. Un ejemplo de esto es que la capacidad de recuperación del organismo humano permite que cuando se reciba una dosis de 30 milisieverts, la sobrevivencia celular va a ser mayor al 90%. Eso quiere decir que una de cada 10 células se va a morir con esta dosis. Los efectos se pueden dividir en 4 grupos y pueden ser inducción de leucemia, inducción de otros cánceres, enfermedades hereditarias y pues el acortamiento de la vida. Aquí les pongo una tabla de datos que relacionan la cantidad de dosis recibida por una persona y los efectos o los síntomas que presentan de acuerdo con esta cantidad de radiación o de la dosis. Entonces aquí vemos que entre 0 y 250 milisieverts pues no se presentan, digamos en poco tiempo, efectos deterministas, aunque existe la probabilidad de que con el tiempo aparezcan algún efecto estocástico. Entre 250 milisieverts y 1 sievert, ya algunas personas se empiezan a ver afectadas y pueden presentar náuseas, pérdida de apetito, daños en algún tejido específico como los ganglios linfáticos o la médula ósea. Entre 1 y 3 sieverts ya no es solo probable que algunas personas tengan esos síntomas, sino que cualquier persona expuesta va a presentar náuseas, pérdida de apetito, alguna infección, y ya aseguramos daño a los ganglios linfáticos, al vaso, a la médula ósea, y ya la recuperación del individuo empieza a ser solamente probable. Cuando se reciben entre 3 y 6 sieverts, se presentan los mismos síntomas anteriormente descritos: descamación en la piel, diarreas, esterilidad, y si no se trata a tiempo, puede morir. Entre los 6 y los 10 sieverts se presentan los mismos síntomas y ya hay deterioro en el sistema nervioso central. Y la muerte se vuelve algo muy probable, aún con tratamiento. Para más de 10 sieverts, pues el sistema nervioso central ya se ve severamente dañado, por lo tanto aparece la parálisis y la muerte como resultado inevitable. Esto es para irradiaciones o dosis a cuerpo entero. Y aquí tenemos una como comparación de cómo es que el ser humano puede resistir ciertas dosis de radiación acumulada durante un año. Es decir, que no están recibiendo, aquí por ejemplo en el primer dato, 2.5 milisieverts en una sola exposición, sino que esto se recibe durante un año porque es la radiación media anual en el planeta.
Aquí los valores más altos, de manera natural en nuestro planeta, puede llegar hasta 10.2 milisieverts, porque son los niveles de radiación que se promedian en las ciudades de Guarapari, en Brasil, y en Ramsar, en el país de Irán. Y aún con estos niveles de radiación no se han encontrado efectos nocivos en los habitantes de estas zonas. En comparación, cuando ustedes van y se realizan un estudio de una tomografía computarizada, van a recibir 6.9 milisieverts como máximo. Y aquí les presento el límite de dosis para los trabajadores que están en contacto con fuentes o equipos generadores de radiación ionizante. Para los trabajadores de prevención, como es el caso de la mayoría de nosotros que estamos en una zona donde utilizamos equipo que produce radiación ionizante o donde hay material radiactivo, el límite anual es de 50 milisieverts, aunque las recomendaciones internacionales es que este límite debe ser de solo 20 milisieverts. Para cuando ocurre un accidente o hay una situación de emergencia que involucre a la fuente o el equipo generador de radiación, el límite del trabajador, en este caso considerado de emergencia, va a ser de 250 milisieverts. Porque como vimos en el anterior, en la diapositiva anterior, con esa cantidad de dosis no se presenta ningún efecto determinista. Y eso es lo que queremos evitar. Ahora, ustedes acaban de ver cómo es que la cantidad de dosis va afectando poco a poco a distintos tipos de células, donde las que pueden aguantar más, digamos, son las que componen el sistema nervioso central. Entonces, ese efecto de que puedan resistir o no a la radiación se llama radiosensibilidad celular. Entonces, cuando la radiación pasa a través de una célula, se producen daños específicos, como ya habíamos dicho antes, y cada célula va a tener una radiosensibilidad distinta. Aunque todas las células van a ser más radiosensibles cuando están en la fase de la mitosis. La radiosensibilidad, como la respuesta de la célula, puede definirse como la respuesta que las células ofrecen a la acción de la radiación. Y aquí tenemos otra tabla donde estamos viendo los efectos que puede ocasionar la radiación cuando hay una exposición, ahora sí que de una sola exhibición, en el cuerpo entero. Son otros datos que pueden servir como base para proteger a algunas zonas específicas del cuerpo. Aquí tenemos, por ejemplo, también zonas específicas y nos dice que las gónadas, es decir, los órganos donde se producen las células reproductivas, los ovarios y los testículos, con apenas medio Gray o
medio Sievert, si es que se trata de ondas electromagnéticas, ya podemos causar esterilidad temporal, mientras que con un poquito más, 0.8 grays, la esterilidad sería permanente. Así que para aquellos que no quieren tener hijos, ya sabes qué es lo que deben de hacer. Cuando una persona recibe una cantidad muy alta de dosis, se presenta en ella lo que se llama el síndrome agudo por radiación. Y esto se ocasiona cuando la persona recibe en pocos minutos, en poco tiempo en general, una dosis elevada de radiación en la mayoría de su cuerpo. Los efectos por excelencia para saber que ha sido expuesto de esa manera son las náuseas, los vómitos, la diarrea y la leucopenia. Existe un periodo de latencia en la que no hay manifestaciones clínicas, es decir, en la que no hay síntomas. Y este periodo tiene una duración muy variable y es inversamente proporcional a la dosis. Generalmente, cuanto mayor sea la dosis, más pronto aparece el daño. El periodo celular, o más bien el periodo donde hay efectos en las células y los tejidos, se encuentra después del periodo de latencia. Se pueden observar ya algunos efectos directos mediante exámenes microscópicos en los tejidos y por métodos físicos menos directos. Aquí ya hay cosas como la muerte celular, la necrosis en la piel, alguna irritación o cosas por el estilo. También existe un periodo de recuperación que se da después de la exposición a la radiación y puede tener lugar algún cierto porcentaje de recuperación, especialmente cuando se trata de efectos agudos. Existe parte del daño residual que no tiene recuperación y que es la base para efectos a largo plazo. Hay algunos factores que influyen en los efectos biológicos de la radiación. Hay efectos físicos, que son, por ejemplo, la dosis total, cuánta radiación se recibió, la distribución de dosis en el tejido, si es que hay algún tejido que recibió más radiación que otro, por el tipo de radiación, como vimos antes, con el factor de calidad, si es radiación con partículas alfa o con neutrones, pues puede ser mayor que si se recibiera radiación electromagnética. Dosis por exposición, que tiene que ver con que si la dosis se recibió en una sola exhibición o si fue en un lapso de tiempo, y los intervalos entre exposiciones. Cuanto más corto sea el intervalo de exposición, también va a ser mayor el efecto de la radiación. Algunos factores fisiológicos, como la constitución genética. Eso le gustaría mucho escuchar a los nazis, que se creían la crema innata de la evolución genética. La edad, porque cuanto menor sea la persona, mayor va a ser el efecto de la radiación. Esto es porque, por ejemplo, en los niños, las células están en replicación constante y recordemos que las células son más radiosensibles en su etapa de reproducción. El sexo, el metabolismo
y el estado vascular de la persona y el nivel de respuesta a la tensión nerviosa. Esto es porque el organismo va a responder de diferente manera y va a cambiar su procesamiento en el metabolismo o en la función cardiovascular de acuerdo con cómo la persona responda al estrés. Finalmente, los factores ambientales. La oxigenación en el ambiente es muy importante, ya que el oxígeno hace que las células sean más radiosensibles. En la exposición prenatal o antenatal del embrión, depende del tiempo de exposición en relación a la concepción, es decir, cuando se sabe que ya se está formando una nueva vida. Cuando el número de células en la concepción es muy pequeña, aún no se tiene una naturaleza específica de sus funciones, por lo que es más probable que esas células fallen en la implantación o en la reproducción, y pues incluso puede matar inmediatamente al producto y no se puede detectar tan fácilmente. Es mucho más frecuente que se presente la muerte del embrión en esas etapas a que se vaya a presentar algún efecto estocástico cuando éste nazca. Hasta ahora no se ha encontrado ninguna correlación entre la exposición del embrión en las primeras 3 semanas de la concepción, por lo que no es probable que resulte con efectos deterministas en el niño recién nacido. Una exposición que se pudiera dar en el resto de la gestación, especialmente en el periodo de la organogénesis, es decir, cuando se están formando los órganos del bebé, el corazón, los riñones, los pulmones, puede causar malformaciones. Estos efectos ya son deterministas y el umbral para que estos aparezcan es de apenas 1 centigray, o sea, 100 milisieverts. Durante el embarazo, si el daño por radiación ocurre en las células germinales, es decir, mutando las células, este puede ser transmitido y llegar a provocar desórdenes hereditarios en los descendientes de los individuos expuestos. Es decir, ya vimos que si una persona se irradia las gónadas con 0.5 grays, se puede causar como les dije, infertilidad. Pero si recibe menos de eso y tiene relaciones sexuales y a consecuencia de eso hay procreación, el producto puede resultar dañado por efecto de la radiación. Las mutaciones o aberraciones cromosómicas se manifiestan por la incidencia de efectos congénitos. Ahí hay una elevada mortalidad infantil y los cambios de velocidad en el crecimiento y el desarrollo. En este caso, puede ser que el niño tenga un desarrollo poco, digamos, anormal, que no se desarrolle bien, o causar malformaciones, como en las fotografías que vimos anteriormente.
Cuando un individuo se expone a dosis bajas de radiación, la probabilidad de que este genere algún efecto hereditario se define como 0.5 por 10 a la menos 2 por cada sievert de radiación recibido. Al menos el 80% de estos efectos se deben a mutaciones dominantes y ligadas al cromosoma X, y el 15% de ellas ocurren en las primeras 2 generaciones. Es por eso que es muy importante para nosotros en protección radiológica mantener los niveles de radiación aceptables para evitar daños a los trabajadores y al público en general. Mañana, en la última clase, ya vamos a hablar propiamente de lo que es la protección radiológica y vamos a hacer algunos ejercicios que nos permitan ver cómo es que podemos proteger a la gente mediante barreras físicas. Y pues vamos a hacer algunos ejercicios con esto. ¿Alguna duda? No de mi parte, profe. Ok. ¿Alguien más que tenga una duda con respecto de los efectos, con respecto de la importancia de la protección? ¿No? Muy bien. Bueno, entonces de mi parte eso sería todo. Nos vemos mañana para la última sesión y espero poder mostrarles algún equipo que utilizamos para medir para mantener los niveles de radiación en un punto óptimo. ¿Alguien más va a aportar algo? Muy bien. No sé si sigue por ahí la maestra Noemí, que es nuestra moderadora. Uy, parece que Al no. parecer ya se salió. Sí, creo que sí. Ya me abandonaron. Muchas gracias, profe. No, Nos pues vemos de qué. mañana. Si les surge alguna duda, mañana con todo gusto la resolvemos. O se las amplío. Gracias, maestro. Muchísimas gracias, profe. Que tenga bonita noche. Hasta luego. Igualmente, que descansen todos. Saludos. Hasta luego. Buenas noches. Hasta luego, profe. Buenas noches. Cuídese mucho. Buenas noches. Buenas noches.